Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro programa Lunes de Agrorriesgos, donde avanzaremos con el tema de gestión de riesgos, dando una serie de conceptos que nos serán de utilidad práctica para la misma gestión de riesgos. Como recordarán, en el segundo episodio, si no mal recuerdo, definimos el riesgo como la probabilidad de que ocurriera un daño, pero ¿qué debemos considerar como daño en el área agroalimentaria? ¿Qué lo puede originar? ¿De qué depende que un peligro se vuelva un riesgo o cómo todos estos conceptos se interconectan? Veámoslo a continuación. Concepto de daño. Podemos definir de forma general al daño como o deterioro o menoscabo o tal vez detrimento, molestia o dolor que causa una acción, una situación, un evento e incluso un ser vivo a un tercero en sus bienes, en su patrimonio o incluso en su persona. Considerando esta definición, podemos ver que para la ocurrencia de un daño al menos deben concurrir primero un agente causal del deterioro, que puede ser una acción, por ejemplo, una maniobra realizada con impericia, una situación como puede ser el cambio de las preferencias en el consumo de un producto, un evento como puede ser la ocurrencia de un huracán, o un ser vivo, que puede ser una bacteria que ocasiona una infección. Segundo, debe existir un bien o un interés afectado. Por ejemplo, la especie cultivada o el fruto cosechado, la maquinaria utilizada, la infraestructura que se emplea para la producción, la salud de los colaboradores, en fin, todo aquello que al deteriorarse altere la marcha económica y financiera del agronegocio. También debe haber un propietario del bien o interés afectado, que bien puede ser el propio agroempresario o puede ser la fuente financiera o puede ser el comprador y o comercializador de la producción y hasta el propio consumidor final. Por último, debe existir un reclamo de la afectación, ya que si no existe un bien o un interés afectado, resulta por demás reclamar un daño. Por ejemplo, yo no podría reclamar un daño a un automóvil que tengo planeado comprar, pero que aún no es de mi propiedad y que tal vez lo será hasta dentro de unos 2, 3 años. Tampoco es viable reclamar un daño si el objeto afectado no es propiedad de alguien que pueda reclamar dicho daño. Por ejemplo, un meteorito que golpea la superficie de Marte. Sin duda que, pues, afectó al cuerpo celeste, pero no hay un propietario del planeta rojo que reclame dicha afectación. Está claro que no se puede considerar la existencia de un daño si el propietario del bien o del interés afectado no considera ese daño como algo reclamable. Es decir, tal vez dice, sí hubo afectación, pero el daño es mínimo. Y esto puede llegar a ocurrir, por ejemplo, con un agroempresario que su cultivo sufre una granizada y que a pesar de estar asegurado decide no presentar ningún reclamo porque pues en su opinión el daño no es grave. Concepto de peligro. Las acciones, situaciones, eventos o seres vivos que causan los daños se les designa con el nombre de peligros. Y esto puede ser de origen natural o de origen humano. Los peligros de origen natural pueden ser provocados por agentes bióticos, es decir, aquellos que están vivos, tales como animales, bacterias, hongos, plantas, entre otros, o por agentes abióticos, es decir, aquellos que no tienen vida, como fenómenos meteorológicos, geológicos, hídricos y eventos similares. En el caso de los peligros de origen humano, pueden agruparse en aquellos causados por su actuar, ya sea que lo haga por impericia o por negligencia, y aquellos causados por su intencionalidad, esto es, que lo realiza con la voluntad de dañar o tal vez de forma involuntaria. Casos como estos son las variaciones en precios, las variaciones en las tasas de interés, los contratos mal elaborados, que en algunos casos puede ser por impericia o por negligencia, o puede ser con la clara voluntad
de generar una alteración en el mercado, por ejemplo, o tal vez una redacción que involuntariamente quedó mal expresada y de esa forma se ocasione un daño. Concepto de riesgo. Como recordarán, en el episodio 2 ya habíamos conceptualizado al riesgo como una contingencia o proximidad de un daño. Sin embargo, contextualizándolo en la gestión de riesgos, decimos que cuando existe la probabilidad de que un peligro se materialice, dejará de ser un peligro y pasará a considerarse como un riesgo. Por ejemplo, un evento de peligro como la helada, que son temperaturas congelantes para los cultivos, no son un riesgo en el estado de Sinaloa cuando es verano, ya que su probabilidad de ocurrencia es prácticamente cero. Sin embargo, cuando llega el invierno, se vuelve un riesgo de importancia para la región centro y norte de ese estado, ya que su probabilidad de ocurrencia es muy alta. Otro ejemplo es el uso de maquinaria agrícola por parte del personal no capacitado. Si bien representa un peligro, se vuelve riesgo solo cuando existe la probabilidad de que se les permita el uso de esta maquinaria. Concepto de severidad. Otra palabra que con regularidad escuchamos en el lenguaje de la gestión de riesgos es severidad. La severidad se refiere a la gravedad de las consecuencias de que un riesgo se materialice, es decir, es una de las medidas cuantificables de un riesgo. Por ejemplo, una granizada que en un cultivo de maíz en una etapa temprana de desarrollo causa una defoliación de 100% es menos severa que si se presentara en el momento de la emergencia de la flor masculina. Esto debido a factores propios de la fisiología y biología del cultivo. Así entonces es fácil entender que la severidad no necesariamente tiene que ver con la apariencia del daño, sino con la gravedad de sus consecuencias. Concepto de frecuencia. Otro término de uso regular en el ambiente de la gestión de riesgos es el de frecuencia, y que se refiere al número de veces en que se materializa un peligro por unidad de tiempo, que al final representa la probabilidad de ocurrencia. Así podemos ver que existen eventos con poca o nula frecuencia, como una onda cálida en el invierno de Chihuahua, y otros con una frecuencia más alta, como las granizadas en Villa de Arista, San Luis Potosí. ¿Cómo se interconectan todos estos conceptos? Como ya podemos advertir, estos conceptos se interconectan de diferentes formas. La primera es la cadena de acontecimientos que terminan por producir un daño. Esto es, la primera fase es la que yo denomino presencia del peligro. Esta ocurre cuando se van acumulando de manera consciente o inconsciente factores que favorecen la presencia de un peligro. Si un peligro no se identifica en la fase de presencia o si se actúa de forma negligente y se le soslaya, entrará en la siguiente fase que es la fase de desarrollo. Durante la que yo llamo fase de desarrollo, se normaliza el convivir con el peligro, haciendo que el consciente lo perciba sin temor o preocupación. La siguiente fase, que yo llamo materialización del peligro, es aquella en donde se causan daños de diferentes magnitudes. Esta fase ocurre tarde o temprano y de forma sorpresiva. En muchos casos le llamamos accidente y de hecho hay una frase que dice, los accidentes no nacen, se hacen. Tras la materialización puede ocurrir que tomemos conciencia del peligro o bien que sigamos minimizándolo. Otra forma en la que se interconectan estos conceptos es en los términos que se utilizan para comunicarse entre quienes operativizan los planes de la gestión de riesgos. Si confundimos peligro con riesgo o si no consideramos la severidad y la frecuencia, difícilmente se tendrá éxito en la gestión de riesgos. También estos términos se interrelacionan al supervisar la correcta implementación de las estrategias de gestión de riesgos, ya que deben registrarse datos fundamentales para evaluar la eficacia y eficiencia de dichas estrategias. Es un hecho que, dado el ambiente de ignorancia predominante entre muchos de los agroempresarios con relación al tema de la gestión de riesgos, se tenga esa buena práctica ausente
o en el mejor de los casos subutilizada en sus agronegocios. Para una exitosa gestión de riesgos adicional a la existencia del plan para la administración y gestión de riesgos, debe existir una buena comunicación entre los participantes y debe tenerse indicadores adecuados de desempeño según sus áreas de responsabilidad. ¿Qué nos llevamos de aprendizaje en este episodio? Primero, tenemos ahora en claro los términos daño, peligro, riesgo, severidad y frecuencia, que son fundamentales en la gestión de riesgos. Segundo, para una exitosa gestión de riesgos, ahora sabemos que es necesario conocer y manejar correctamente los términos antes señalados, ya que de estos depende en buena parte la comunicación entre los responsables de la administración y de la gestión de riesgos. Otro punto que aprendimos es que la gestión de riesgos debe estar atenta en todo tiempo a cumplir con sus tareas, que no son pocas, y las veremos en otro episodio. Sobre todo tiene que prestar atención a cumplir con sus indicadores, los cuales tienen una imbricación muy estrecha con los resultados financieros del negocio. Así entonces, y como comentario final, les puedo decir que en mi experiencia, lo que he podido corroborar es que cuando la gestión de riesgos se distrae de sus funciones, es cuando llegan a ocurrir los daños cuya severidad puede dejar fuera de operaciones a una agroempresa. Gracias amigos por haberse conectado a este episodio de Lunes de Agrorriesgos y nos encontramos nuevamente el siguiente lunes. Mientras tanto, les mando mis mejores deseos para que en este 2025 sus agronegocios prosperen abundantemente. Gracias, estamos en contacto. Chao. Lunes de Agrorriesgos es una producción de Arado Consultores. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Arado Consultores ni de la producción, y han sido emitidas según los principios de libre expresión de los Estados Unidos mexicanos.